En el programa de hoy estamos hablando de la mujer indígena. Katy, ¿cuáles son los principales problemas que encuentra una mujer indígena para acceder a la justicia? Justamente, por un lado está el tema de la información, pero por otro es la dificultad geográfica que hay para acceder a un servicio, ¿no?, que da el Estado. En este caso, por ejemplo, si una mujer de una comunidad indígena que vive en el río N, ¿no?, tiene una dificultad para acceder a denunciar un caso de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el servicio más cercano a la comisaría queda a 2 días o día y medio. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer aquí? Creo que es uno de los principales retos, poder promover o impulsar esa articulación entre la justicia indígena y la justicia estatal. ¿Por qué? Por un lado, se podría trabajar o seguir trabajando realmente con los jefes de las comunidades, las autoridades indígenas que administran justicia, para que puedan garantizar el respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, niños y niñas. ¿Qué significa esto? Muchas personas escuchamos decir, ¿no?, que hay algunas costumbres o tradiciones que afectan, ¿no?, que vulneran los derechos humanos. Yo creo que el proceso que ha ido siguiendo los pueblos indígenas también ha conllevado a que ellos también replanteen qué costumbres o tradiciones se siguen manteniendo y qué otras no, ¿no? Toda costumbre, lo que ellos también en parte del discurso, toda costumbre continúa siempre y cuando se respete los derechos humanos de las personas que viven en ese entorno. Entonces, por eso es importante, yo creo que un reto fundamental, trabajar con las autoridades comunales y trabajar también con las autoridades que administran justicia estatal, como jueces, fiscales, de forma que trabajen articuladamente. Sí, ese es un tema muy sensible porque supuestamente en la construcción del Estado moderno la justicia debe ser igual para todos. Claro. Entonces, ¿por qué hay tribunales especiales para tal población y no para la otra, ¿no? O sea, como fueros privativos. No, yo no digo que no debe haber ese matiz, digamos, ¿no? Pero hay que hacerlo con la suficiente inteligencia para que no vulnere, digamos, la administración de justicia del Estado moderno. Y la mujer indígena que se encuentra en la ciudad, que de pronto puede acceder de una manera más fácil o directa a la justicia, a una comisaría, de pronto se encuentra con lo que Juan Luis decía, con el prejuicio. Así es, en general yo creo no solo la mujer indígena, sino cualquier mujer que pueda acceder quizás a uno de los servicios, muchas veces siente que no es atendida o escuchada adecuadamente, no siempre es así. Pero si, por ejemplo, una mujer va a una comisaría, es maltratada, ¿dónde se puede quejar? No, es que no hay jueces, así como antes había jueces de menores, no hay jueces para población indígena. O sea, si tú vives en una ciudad, estás obligado o condenado, como lo quieras ver, a acudir a la justicia ordinaria. Claro, pero digamos, si te maltratan en una comisaría, ¿no hay ninguna otra entidad donde puedes ir y presentar una queja de ese maltrato? ¿O simplemente no queda nada más por hacer? La Defensoría del Pueblo. Ajá. ¿No? Pero el Estado peruano reconoce la pluralidad jurídica. Y hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, como la de la Corte Superior de Junín. ¿Qué han hecho? ¿No? Donde están trabajando al interior de los jueces para ver cómo se atiende a las poblaciones indígenas. Y además están trabajando con los jefes de los pueblos indígenas sobre qué problemas se presentan, cómo mejorar, o sea, una iniciativa de diálogo muy interesante. Y paralelamente lo que decía Katy, o simultáneamente, los propios jefes de las comunidades están revisando sus reglamentos para ver cómo se incorporan sanciones a los delitos contra los derechos humanos de las mujeres. Y una pregunta muy simple. Al interior del país, en los juzgados de primera instancia o en los juzgados de paz, ¿los jueces hablan quechua o no? En algunas zonas sí, en otras no. Ese es un tema a trabajar, por ejemplo. Sí, algo, por ejemplo, muy interesante, la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, para las carreras de ciencias médicas, medicina y enfermería, te toman examen de suficiencia de quechua. No es que llevaste 2 cursos, 3 cursos, si aprendiste bien y si no, no. Si tú no das el examen de suficiencia de quechua, no puedes acceder a la titulación.
creo que ese es un gran avance. Tendríamos que ver si sucede en otras universidades. Ojalá que ocurra. Y mínimo, Claro. y mínimo, creo que en aquellas carreras que tienen que ver con servicios, ¿no es cierto? Medicina, derecho, educación, ¿no? Uno debería aprender una segunda lengua nativa, ¿no? Originaria. Creo que eso, porque si no también lo intercultural se queda para aquellos de esa zona, pero ¿con quién van a conversar? Entre ellos mismos, porque al resto de personas no nos enseñan quechua, guajú, pero por ejemplo, etc. claro, pero por ejemplo una solución sería que a los funcionarios del Estado, ya sean médicos, jueces, ¿no?, que van a trabajar al interior del país, no solamente tienen que aprender una lengua nativa, en este caso, sino que deben recibir pues una remuneración extra para que sea un incentivo, para que haya buenos profesionales que se queden a trabajar en estas instancias, salud, educación, justicia, ¿no?, que son tres áreas bastante sensibles y que, bueno, es un viejo debate, ¿no? O sea, el que va al área rural debe ganar más para que sea pues un incentivo laboral. Ahora, quisiera compartir también otra estrategia que se está implementando en la provincia de Satipo y en otras provincias, es que las autoridades que administran justicia estatal, como jueces, fiscales, justamente porque no saben el idioma, en este caso que están relacionados mucho con pueblos indígenas amazónicos, están articulándose o están formando alianzas con organizaciones de mujeres indígenas, justamente con el objetivo de que ellas puedan hacer un acompañamiento si una persona víctima de violencia familiar indígena acude a un servicio del Estado, por ejemplo. Yo creo que es muy importante que las organizaciones, el papel de las mujeres dentro de las organizaciones, de sus organizaciones, está siendo cada vez más valorada, ¿no? Y eso también permite o contribuye a que esa mujer pueda acudir a por ejemplo, a la comisaría, y ellas puedan ser de traductoras también. El soporte que da las organizaciones de mujeres a las mujeres que puedan ser vulneradas en sus derechos, el apoyo es muy importante. En Selva Central hay una organización de mujeres que se llama FREMAN, que asocia a mujeres ashánicas, nomachiquengas y caquintes, que ya tienen varios años y vienen trabajando justamente en el tema de empoderamiento de sus derechos, pero además de eso están trabajando articuladamente con diferentes funcionarios y funcionarias, ¿no?, con el objetivo de poder, de que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con mujeres, una organización de mujeres muy emblemática por el trabajo, además que vienen realizando, que es la FEMAN, Federación de Mujeres Aguajún del Alto Marañón, ¿no?, que justamente esta organización de mujeres se forma debido a que se presentaba un suicidio de mujeres en sus comunidades, ¿no? Esta organización ve esto como un problema y justamente se organiza para poder ver qué hacer, qué estrategias plantear, ¿no? Porque también visibilizaban, no tanto, pero reconocían que había un problema de violencia en las comunidades, ¿no? Y que las mujeres víctimas de violencia familiar, muchas de ellas se suicidaban, ¿no?, justamente porque era una forma de castigar al agresor por toda una secuencia de violencia. Felizmente mencionaste el tema de las comisarías, que nos olvidamos. O sea, el trabajo de las comisarías debe ser también un trabajo bastante sutil y hay que empezar que para un funcionario la interculturalidad empieza, entre otras cosas, por la lengua. O sea, tú no puedes ejercer interculturalmente sin conocer algo de la lengua de las personas a las cuales supuestamente vas a atender. La lengua, pero también yo creo que es importante, personas que van a trabajar con pueblos indígenas, andinos o amazónicos, poder también un poco tratar de estudiar o informarse sobre la cosmovisión que tienen los pueblos, que es muy importante, ¿no? Claro. Porque si alguien viene, por ejemplo, de Lima a trabajar con los pueblos indígenas, no puede imponer, ¿no?, nada, según nuestra mirada de desarrollo que tenemos nosotros, ¿no? Eso también varía. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas que trabajan con pueblos indígenas, tanto del Estado como sociedad civil, pues puedan también un poco conocer sobre las cosmovisiones indígenas. Claro. Queremos aprovechar también para mostrar este trabajo interesante e importante que hace Cecilia. Tiene un libro que se llama Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. Cuéntanos un poco de tu libro, Cecilia.
Bueno, este año se cumplen 30 años desde que el Estado peruano suscribió la Convención para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, ¿no? Y nos pareció muy importante que a 30 años de que el Estado peruano ha firmado este valioso instrumento de derechos humanos de las mujeres, poder iluminar aquello que es todavía un reto. Creo que hemos avanzado mucho en derechos para las mujeres, ¿no? Si hacemos un balance en 30 años. Sin embargo, lo que debería ser prioridad, ¿no?, es cómo acortamos las brechas. Y ahí uno ve la diferencia entre mujeres no indígenas y mujeres indígenas. Y por eso nos parecía importante el documentar la situación de ejercicio de derechos en salud, en educación, en participación política, de forma tal de poder hacer recomendaciones al Estado peruano para tener políticas que permitan acortar esas brechas en ejercicio de derechos. Bueno, el programa está llegando a su fin. No sé si quieren cerrar con alguna idea, de pronto alejarnos de las estadísticas y de las formalidades, y algún mensaje que le quieran decir directamente a una mujer indígena que nos está viendo en este momento. Bueno, creo que una de las cosas muy importantes que me gustaría decir es que todas las personas que en algún momento pueden pasar por una situación de violencia, ¿no?, tienen todo el derecho de poder acudir tanto a una institución desde el Estado y en las comunidades, y tienen también el derecho de ser atendidas adecuadamente, con calidad y calidez, ¿no? Yo creo que es muy importante que las mujeres puedan utilizar estas herramientas que el Estado brinda, ¿no?, en diferentes ciudades. Cecilia. Sí, mira, lo que yo diría es que a quienes tienen como lengua materna una lengua diferente a la del castellano, que se sientan muy orgullosas porque tienen la ventaja de nacer bilingües, ¿no? Mientras las otras personas no tienen esa ventaja, y que más bien sientan eso como un empoderamiento y un orgullo. Y también este 5 de septiembre se conmemoró el Día de la Mujer Indígena, y creo que algo muy importante es que, a pesar de estas condiciones que hemos visto el lado de los obstáculos, hay una gran fuerza organizativa, hay un gran empoderamiento, hay unas ganas de cambiar esas situaciones y de seguir construyendo sus pueblos, de seguir construyendo el país. Y creo que deberíamos rendirles un gran homenaje, y quiero hablar de alguien que, como muchas otras, ha tenido logros muy importantes, ¿no? Tarsila Rivera, que es de la organización Chirapac, es una de las personas que ha sido incorporada como asesora de ONU Mujeres, como asesora de Michelle Bachelet. Yo creo que en Tarsila, en otras mujeres como Teresita Antazú, Lourdes Huanca y muchas otras más, creo que está justamente esa continuidad que tú colocabas al inicio del programa de Micaela Bastidas, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos recordarles que hoy ya se inició la campaña por la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Colaboren, estas latitas las van a encontrar en toda la ciudad, no se olviden, solamente es hoy y mañana. Y nada, yo creo que para que hagamos respetar nuestros derechos tenemos que iniciar primero por aprender a respetarnos y a valorarnos a nosotras mismas.